Hola, buenos días. Lanzamiento de programas de defensa de primer nivel por parte de todas las ramas de las Fuerzas Armadas Españolas, como los vehículos Dragón 8x8 para el Ejército, las fragatas F-110 de la Armada y el futuro sistema aéreo de combate, que dará lugar al próximo caza del Ejército del Aire, hacen de este momento más que oportuno para detallar la importancia de contar con una buena gestión de programas de defensa en las empresas implicadas. Se trata de un ámbito fundamental para que estas compañías comprometidas en contratos de tanto calado sean lo más eficiente posible tanto en costes como en plazos. Accenture nos comparte en este café de redacción de hoy sus claves para la gestión de programas de defensa, acompañado además por responsables en este área de empresas que lideran los importantes proyectos de desarrollo que he mencionado. En concreto, Santa Bárbara Sistemas por el programa del vehículo 8x8 del Ejército, Navantia por el de las fragatas F-110 y Airbus por el futuro sistema de combate aéreo FCAS. Nos acompaña en esta sesión Alberto Cervantes Sánchez, subdirector de la Oficina de Gestión y Seguimiento de Operación en Navantia. Buenos días, señor Cervantes. Buenos días. Alberto Cervantes cuenta con 2 décadas en Navantia, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en el astillero de la Bahía de Cádiz, en el que recientemente se ha desempeñado como jefe de proyectos para Arabia Saudí, país para el que su compañía está completando un lote de 5 corbetas, y también como director de programa de adiestramiento para este mismo proyecto. Por la parte aeroespacial nos acompaña Luis Guerra Peña, vicepresidente responsable de adquisición de programas de aviones militares y FCAS de Airbus Defence and Space. Buenos días, señor Guerra. Buenos días. Luis Guerra lleva 20 años en Airbus, donde entre otros cargos ha sido responsable de calidad del programa del avión de transporte A400M y también ha ocupado diferentes puestos de dirección y gestión de programas nacionales e internacionales, como el del avión de suministro en vuelo A330 MRTT, por poner un ejemplo. También nos acompaña el director de programas de General Dynamics European Land Systems, Santa Bárbara Sistemas, Daniel Pérez Fernández. Buenos días, señor Pérez Fernández. Daniel Pérez lleva 15 años en Santa Bárbara Sistemas, donde ha gestionado programas nacionales e internacionales como el de los sistemas de artillería SIAC de 155 milímetros, el de los blindados de combate de cadenas Pizarro y Ajax, y el del vehículo VCR 8x8 Dragón, por ejemplo. Y por último, José Luis Costales, Managing Director del sector aeroespacial y defensa, con más de 25 años de experiencia en Accenture, y donde ha trabajado con los principales fabricantes de defensa, tanto españoles como de otros países, Francia, Reino Unido, Alemania, Brasil, Israel. Buenos días, señor Costales. Buenos días, gracias. Bueno, la sesión la hemos dividido en 3 pilares temáticos, en los que José Luis Costales va a profundizar con la ayuda de nuestros invitados. El primero de estos pilares lo vamos a centrar en el talento y las personas como gestores de los programas en una línea de trabajo. El segundo se va a centrar en la digitalización y el uso de la tecnología como ayuda para que la gestión de programas sea más eficiente. Y el tercero lo dedicamos a la cadena de suministro. Desde luego, las empresas que participan en el diseño, en la construcción de los sistemas y equipos, tienen un papel importante en este modelo. José Luis Costales será el encargado de introducirnos en este interesante tema con la ayuda de nuestros 3 invitados. Comenzamos, por tanto, hablando del papel clave que el talento y las personas interpretan en la gestión de programas de defensa. Cuéntenos. Ginés, déjame continuar un poco con tu introducción. Nosotros queríamos abordar este tema pensando que en los últimos años España se ha comprometido con una cantidad relevante en la inversión en defensa, ¿no? Creo recordar que el año pasado, en el 2020, son más de 15.000 millones de euros comprometidos, ¿no? Obviamente todo este dinero, toda esta inversión tiene como objetivo que los sistemas sean eficaces, que cumplan los objetivos, ¿no? Pues, las últimas semanas, evacuaciones en Kabul, como comentabas, Ginés, vacunas, ¿no? Suministro de vacunas también con A400M, MRTT, hace años operaciones en el Cuerno de África, etcétera. Entonces, el objetivo de todo este dinero, obviamente, es que nuestros sistemas de armas sean eficaces y cumplan los objetivos del Ministerio de Defensa y de los ejércitos, ¿no? Pero también entendemos que hay unos deberes hacia la ciudadanía.
los programas tienen que ser eficientes. Desde el punto de vista de las empresas, obviamente tienen un objetivo económico y sostenible, de rentabilidad sostenible a lo largo de los años, pero al mismo tiempo también con la ciudadanía. Entonces, queríamos introducir este tema y nos parecía muy relevante apoyarnos en 3 grandes palancas que son, vamos a decir, 3 palancas de éxito, que consideramos son palancas de éxito para lograr que los programas sean eficientes. Como comentabas, talento y liderazgo. Un segundo punto es el uso del dato durante los procesos tanto de diseño, construcción, fabricación, incluso durante el ciclo de vida de los sistemas. Y finalmente esa integración inteligente con la cadena de suministro que nos parece fundamental por la necesidad de contar con las mejores empresas para poder sacar adelante los programas, ¿no? En concreto, sobre el tema del talento, invertir en talento y liderazgo, en el fondo, es desarrollar una serie de habilidades, ¿no? Los directores de programa, las jefaturas de programa, las organizaciones de programas, cada vez se encuentran más o tienen que estar más acostumbradas a moverse en entornos multinacionales con organizaciones matriciales. Es muy habitual, y yo creo que las 3 compañías, Navantia, GDELS, Airbus, están organizadas en modelos matriciales donde la jefatura de programa tiene que lograr coordinar a centros de trabajo que no están ni siquiera en España todos, sino muchas veces en otros países, trabajar con culturas diferentes y al mismo tiempo ser capaz de atraer talento y coordinar en unas estructuras matriciales muy complejas, ¿no? Hay 5 capacidades críticas, ¿no?, que consideramos que son relevantes y que quería un poco compartir y poner encima de la mesa como punto de apertura de la conversación y a ver un poco cómo vuestras empresas abordan este tipo de transformación o de mejora del talento y del liderazgo dentro de vuestras compañías, ¿no? Por una parte, el director de programa, ¿no? La figura del director de programa debe ser un socio estratégico de cara al cliente, dado que va a ser una relación de muchos años, desde las primeras reuniones iniciales, ¿no?, durante las fases de oferta, fases preliminares del contrato, y luego durante toda la ejecución. Estos programas, como sabemos, se desarrollan a lo largo de muchos años y hace falta establecer unas relaciones más de socio, de partner, para solucionar todos los problemas y las dificultades que se van encontrando, ¿no? Al mismo tiempo, la dirección de programas debe tener valentía en la innovación. Los programas militares, corremos el riesgo de que los programas que se lanzan se queden obsoletos. Y un responsable de programas tiene que balancear entre abordar retos tecnológicos para que su producto esté en el mercado y pueda ser comercializable a lo largo de muchos años, frente al riesgo de desviaciones en plazo, coste, que incorporar esa innovación suponen en esos programas. Entonces, entre ese equilibrio, y nosotros apostamos por tener valor en la innovación, sobre todo para apostar para el futuro, creemos que es una característica, una habilidad que debe tener la dirección de programas, ¿no? Claro, para poder ejecutar esta innovación hace falta un talento. Ese director de programa, esa jefatura de programas, debe ser un imán de talento, sobre todo en las nuevas tecnologías. Todos los programas que he mencionado Ginés antes contienen inteligencia artificial, robotización, comunicaciones seguras, ciberseguridad. Son 4 o 5 temas que están a la orden del día y donde, si queremos desarrollar internamente esas capacidades, el responsable del programa tiene que ser capaz de atraer ese talento y poder ejecutar en plazo, ¿no?, y en coste esos retos que se enfrentan, ¿no? Y finalmente, 2 más. Una, obviamente, un generador de valor, es decir, tiene que ser
consciente de que lleva una cuenta de resultados. Los programas son en sí una cuenta de resultados y por lo tanto tiene que tener unos conocimientos financieros, unos conocimientos orientados a la rentabilidad de ese programa a lo largo de todo el ciclo de vida y obviamente, como no podía ser menos, un experto en la industria, es decir, que sea capaz de identificar los riesgos por adelantado y solucionar los problemas que vayan surgiendo a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Yo, no sé qué os parecen estos 5 puntos y yo si quieres, Daniel, por empezar por ti, lo que te plantearía es un poco cómo balanceáis, ¿no? Cómo gestionáis los retos tecnológicos dentro de la dirección de programas y cómo estáis transformando, cómo evolucionáis a los directores de programas para poder ser líderes del cambio y de incorporar estas nuevas tecnologías, ¿no? Pues muchas gracias, José Luis. Yo creo que es fundamental acotar y definir cuáles son las habilidades que tiene que tener un jefe de programa, ¿no? Y creo que has dicho muchos aspectos importantes que tenemos que destacar para darle la importancia que tiene el jefe de programa, el director de programa. Al director de programa se le da mucha responsabilidad. Es una persona que la empresa decide que tenga una responsabilidad fundamental para conseguir unos objetivos estratégicos, económicos, empresariales, gracias a sus proyectos que al final van a afectar a los resultados de la compañía. Además es el principal y el primer interlocutor con el cliente, con nuestras Fuerzas Armadas, o sea, a todos los niveles, principalmente con las oficinas de programas, pero también tiene que tener una capacidad de interlocución con otros actores, direcciones técnicas, RACs, órganos de contrataciones, responsables de la estrategia industrial, un abanico grande de comunicación, ¿no? También, como decías, los programas son programas largos. O sea, estamos hablando de programas de 5 o 10 años muy importantes, un poco por hacer un símil con nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? En Santa Bárbara, y yo seguro que en Airbus y en Avanti es algo similar, entendemos los programas como si fuera una misión, donde el jefe de programa tiene que planificar el programa, tiene que planear la misión, tiene que definir qué se tiene que realizar, cuándo y con quién, para prever tener los recursos a tiempo. Tiene que ser el encargado de la ejecución del programa, de la conducción de la misión, asegurando que las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir, con entradas y salidas de cada fase y de cada hito de una forma adecuada. Y tiene además que seguir la misión, tiene que finalizar el programa entregando los vehículos hasta el último vehículo, ejecutando la garantía, para medir la eficiencia de la ejecución del programa de tal forma que podamos extraer lecciones aprendidas, que podamos extrapolar a otros programas, ¿no? y poner en valor el trabajo que ha realizado. Y durante todo ese periodo tiene que conseguir constantemente un equilibrio entre lo que sería la satisfacción del cliente, entregar vehículos en plazos, asegurar los requisitos, las prestaciones que tienen, sin dejar de lado, lógicamente, la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa y de los programas. Una vez que marcamos al jefe de programa, pues de alguna forma podemos intuir fácilmente cuáles son las habilidades que se necesita ese jefe de programa. A mí me gusta separarlas en 2 grandes bloques, ¿no? Las habilidades profesionales o hard skills, que son necesarias, fundamentales para ejecutar un programa, conocimiento del producto. Tienes que conocer qué producto tienes que desarrollar, fabricar y entregar, si es un vehículo de cadenas, si es un vehículo de ruedas, ligero, pesado, qué niveles de protección. Tienes que conocer tus suministradores, tu tecnología, tienes que estar al día de la tecnología propia, la futura, para tener en cuenta en estos periodos grandes de ejecución del programa cómo las mismas se pueden ir alimentando y preveyéndolas de alguna forma para ir metiéndolas en el sistema. Tienes que conocer a tu cliente, como decía, tiene muchas caras, tienes que saber cómo funciona, cuál es la toma de decisión, a qué niveles, qué es lo que le importa a cada cara de tu cliente. Tienes que conocer tu empresa. Es una empresa que es matricial, es complicada, tienes que tener interlocución con muchos actores dentro de tu empresa a distintos niveles, tienes que tener ciertos conocimientos financieros porque al final los resultados de tu programa al final repercuten en los resultados económicos de la empresa. Todo este cómputo de habilidades profesionales, siendo necesarias, por otra parte, creo que no son suficientes. Deben ser complementadas con ciertas habilidades, vamos a decir, interpersonales, personales, que creo que has dicho algunas de ellas, ¿no? Liderazgo, es fundamental. Un jefe de programa tiene que ser un líder. Entendiendo un líder no como la persona que simplemente indica qué es lo que tiene que hacer y espera desde la barrera, sino aquella persona que se involucra, que motiva al equipo, que evalúa cuáles son las dificultades o las criticidades para que el equipo pueda ejecutar y ayudar a resolverlas. Y sobre todo, un líder es aquel que consigue los objetivos. Un jefe de programa tiene que conseguir los objetivos que la empresa le ha planteado que tiene que realizar.
Un jefe de programa también tiene que tener habilidades de comunicación. Es mucho los niveles de comunicación dentro y fuera de la empresa, muchos niveles que tiene que llevar a cabo y tiene que ser capaz de comunicar ágilmente de una forma u otra según el interlocutor al que tiene enfrente, al que tiene delante. Tiene que tener una capacidad negociadora para llegar a ese punto de equilibrio, para asegurar la eficiencia en ambos lados, ¿no? Desde el cliente internamente en la empresa. Y tiene además que tener la capacidad de tomar decisiones de una forma rápida, inmediata y acertadas, bajo mucho estrés. Un jefe de programa tiene que tomar decisiones, además las decisiones no se les permiten que sean incorrectas, tienen que ser correctas. Son muy grandes, son muchas las habilidades que tiene que tener un jefe de programa. Y en ese sentido, lo fundamental dentro de las empresas, pues primero lo que tenemos que hacer es acotar qué es lo que queremos que tengan nuestros jefes de programas, qué habilidades son las que queremos que tengan, cuáles son las que tienen los jefes de programas o los potenciales jefes de programa. Medir ese gap y trabajar para reducirlo, involucrando a todos los niveles de la empresa, siendo soportados con empresas externas como Accenture, que muchas veces te da otra visión distinta a la que tenemos propias en la empresa para poder coger valor y coger experiencias y conocimientos de otras experiencias de otros programas y hacer un seguimiento específico a todo el equipo, haciendo que esas habilidades vayan creciendo, vayan desarrollándose. En muchas ocasiones, yo creo que también las ha introducido Ginés con ciertas tecnologías y ciertas herramientas que también les favorecen a que esas habilidades sean más fuertes y al final redundará en una buena ejecución del programa y seguro que una satisfacción del cliente, consiguiendo ese equilibrio que comentabas al principio. No, me parece muy buenos puntos. Yo creo que coincidimos en casi todos. Hay una pregunta que sí que me gustaría hacerte sobre el tema del talento, ¿no? Es decir, la atracción de talento con, por ejemplo, las tecnologías y los cambios que están produciendo, materiales, he comentado antes varios, ¿no? Incluso temas de materiales, inteligencia artificial, comunicaciones complejas, entornos de sistemas de comunicaciones muy complejos. ¿Cuál es un poco tu punto de vista sobre la atracción de talento exterior, en el sentido de, oye, incorporar jefes de programas, personas de otras empresas similares, de otras industrias similares, o el desarrollo de carreras profesionales dentro de la compañía, moviendo a personas de otras organizaciones? O a lo mejor es una combinación de ambas, ¿no? La solución que podéis tener en este... Yo creo que es una combinación de ambas. Al final, una vez que has definido cuáles son las habilidades que necesitas de tus jefes de programas, evalúas y analizas qué es lo que tienes y en función de ese gap que tengas que conseguir, o potencias o consigues movilidades de otras áreas de la empresa o de distintas funciones de gente que ha estado desarrollando ciertas capacidades que pueden ser utilizadas para ser un buen jefe de programa y, como no, analizar y buscar talento externamente para tener una mejor plantilla y un mayor valor que nos permita enfrentarnos a los retos que cada vez son más demandados en los programas que ejecutamos. Bueno, tenemos la suerte de aquí, de varias empresas. Yo creo que a lo mejor, Luis, podrías dar un poco tu punto de vista sobre cómo gestionáis y desarrolláis el talento dentro de la gestión de programas en Airbus, ¿no? Una compañía más multinacional y con unas plantas y con unas organizaciones transversales, una organización compleja, una organización matricial compleja como es Airbus, ¿no? Pues sí, efectivamente, José Luis. Mira, estoy muy de acuerdo con la descripción que ha hecho de las funciones y las habilidades que debe tener un buen gestor de proyectos. El cómo lo hemos implementado en Airbus es una aproximación muy estructurada. Por un lado, nosotros, en función de la complejidad que tienen los proyectos, los retos tecnológicos a los que nos podemos enfrentar, el volumen de negocio, digamos, también la influencia que puede tener exterior este proyecto, la involucración de suministradores, pues hemos categorizado los proyectos en 5 niveles, ¿no? Entonces, cada nivel pues definimos una serie de necesidades y también definimos unos perfiles muy claros de qué personas tienen que liderar estos proyectos y qué funciones de gestión de proyectos se tienen que implementar. Por otro lado, trabajamos también en categorizar a los jefes de proyecto. Entonces, todos los jefes de proyecto de Airbus estamos certificados de acuerdo a un proceso de certificación interna, también en 5 niveles, por los cuales pues, nos miden una serie nos miden nuestra experiencia, habilidades y conocimiento que tenemos, ¿no? Fundamentalmente, la experiencia que tenemos en haber gestionado proyectos anteriormente, nos están midiendo, por otro lado, digamos, la experiencia que hemos tenido también en haber gestionado calidad, tiempo y coste de las actividades que realizamos, la autoridad que hayamos tenido en los presupuestos, las distintas funciones en las que hayamos trabajado, la experiencia internacional,
pues es fundamental en nuestros proyectos. Navantia también tiene muchísima experiencia, hemos trabajado en entornos muy similares, donde es fundamental, y también el conocimiento de haber involucrado a la cadena de suministro. Con eso pues establecemos esa categorización y al final lo que intentamos evidentemente es buscar la mejor aproximación entre un jefe de programa y los proyectos. En cuanto a desarrollar las habilidades que me has preguntado antes, pues nosotros tenemos una academia dentro de Airbus para formar a nuestros proyectos. Y las formamos no solo en habilidades profesionales, como estamos viendo, que son las típicas hard skills de la gestión de proyectos que todos conocemos, sino que nos centramos bastante en el liderazgo. ¿Vale? Para nosotros es muy importante. Airbus ha desarrollado un modelo de liderazgo que está basado evidentemente en los valores que tenemos, y en ese modelo de liderazgo lo fundamentamos en tres áreas fundamentales, ¿no? Por un lado es el impacto que tenemos nosotros como personas dentro de la organización y dentro de nuestros proyectos. Por otro lado, nos centramos en el impacto que tiene ese proyecto en el resultado del negocio y en la empresa. Y por otro lado, y que es una parte muy importante y cada vez más en estos programas multinacionales con gran involucración de distintos participantes de distintos orígenes, nos centramos también en la gestión de las personas, ¿no? En cuál es el impacto que tenemos nosotros sobre las personas en las que estamos gestionando. Entonces desarrollamos formación específica, que puede ser académica, que puede ser vía mentoría también. Entonces intentamos desarrollar a nuestros jefes de programa, y por otro lado nunca dejamos atrás la formación. Nosotros consideramos que la formación debe ser una formación continua, es parte también de nuestro modelo de liderazgo, que es un modelo de liderazgo adaptativo, porque todos somos conscientes que hay una obsolescencia en las habilidades que tenemos, y eso hace que a nivel de tecnología, a nivel de demandas sociales, incluso nuestros propios empleados cada vez están demandando formas distintas de trabajar, y lo estamos viendo sobre todo después de esta crisis. Hemos visto una evolución bastante grande de cómo hemos ido adaptándonos muy rápidamente. Yo creo que las crisis hay que mirarlas también, no solo en la parte negativa, sino en la parte positiva y el impacto que ha tenido, y hemos desarrollado muchísimas herramientas precisamente para poder adaptarnos. Entonces, nuestro modelo de liderazgo sigue ese flujo de evolución, analizamos tendencias del mercado, pero no solo también externas, sino también internas, porque claro, en una empresa de casi 100.000 empleados, pues en distintos países, pues realmente vemos y tenemos observadores de alguna forma de estas megatendencias, y nosotros nos intentamos adaptar precisamente para poder, en el área tecnológica, eso es un hecho claro, pero no solo eso, sino en el área de liderazgo también. Ginés. Bueno, con esto ya tenemos nuestro primer pilar temático. Nos han hablado de personas y talento. Entremos ahora en las tecnologías y la digitalización, que es el segundo de nuestros pilares temáticos. Don José Luis, ayúdenos a entender mejor la importancia creciente de estas variables en la gestión de los programas de defensa. Sí, el tema de los datos realmente no es nuevo, ¿no? En los años 80, si os acordáis, ¿no? Cuando se empiezan a lanzar los PLMs, todo lo que son los sistemas para gestionar el ciclo de vida del producto, ya se empiezan a capturar datos de esos productos, ¿no? Y a partir de esos datos se puede facilitar todo el proceso de construcción o de fabricación de un sistema, ¿no? En el ámbito de la defensa, pues también se ha producido esa evolución, y ahora mismo el volumen de líneas de software embarcado, de software y de sistemas complejos con mucho software y con muchos datos es tremendo, ¿no? Las tecnologías digitales yo creo que también han hecho que haya cada vez más innovación y que se obligue a que las empresas que dediquen más recursos, más tiempo a innovar. Hicimos una encuesta hace un año, creo recordar, sobre el impacto de la innovación en las empresas, y prácticamente el 93-94% de los directivos decían que con la digitalización habían incrementado los procesos de innovación. Todo esto lo que nos hace pensar es que para poder gestionar adecuadamente un programa tienes que ser capaz de incorporar la innovación y la digitalización no solamente en el producto en sí, sino también en todos los procesos de diseño y fabricación, ¿no?
Yo, aquí por introducir un poquito el tema, te preguntaría, Alberto, ¿cómo aborda una compañía como Navantia y los jefes de programas el reto de balancear, por un lado, innovación que estáis incorporando pues, ya en el S80, ahora en la F110 y obviamente en todos los productos de Navantia? ¿Cómo balanceáis entre esa innovación y el control y el seguimiento de programas con grados de avance, con control de plazo, fechas, que supone también un reto, porque os estáis metiendo en temas donde sois completamente líderes e innovadores, ¿no? Ok, pues la verdad es que yo personalmente pienso que tanto la evolución tecnológica como la gestión de programas son totalmente complementarios. Es más, yo creo que dependen uno de otro. Se ha dicho anteriormente, has comentado tú, que evidentemente las restricciones principales de un programa, de la gestión de un programa, son el coste, el plazo, el alcance o la calidad. Y luego la satisfacción del cliente, como bien dice Daniel, ¿no? Pues Navantia apuesta por la gestión de programas pues, usando el modelo de valor ganado. Modelo de valor ganado que lo que básicamente se basa en que se tiene un WBS, se tiene una estructura mediante la cual se estructura bien los alcances del trabajo, se separan por paquete, luego se traza con la planificación que debe ser integrada y se reparte un presupuesto siempre top-down. Una vez que tenemos estructurado todo ese contenido, con un OBS, con una estructura, con una organización bien eficiente, se casa automáticamente obteniendo unas cuentas de control que nos dicen, que nos dan la información de qué hay que hacer, de cuándo hay que hacerlo y quién lo lidera, ¿no? Quién es el CAM o el subCAM que lidera ese paquete de trabajo. De esa manera, nosotros somos capaces de, usando herramientas de control y de gestión como es SAP S/4HANA y usando herramientas de analítica como es el SAC, el SAP Analytics Cloud, pues poder tener unos indicadores, unos CPIs, unos SPIs, unos CPs, etcétera, que nos permitan tomar las mejores decisiones, que nos permitan anticiparnos, sobre todo, y adaptarnos un poco al devenir del programa. Un programa que no siempre va, como dice la línea base, la curva de la S, que sale al principio cuando cruzamos todos estos datos. Ahora bien, ha hecho mención al control de avances, que esa es la parte mollar. O sea, el presupuesto, bueno, una vez que está repartido, o sea, si la planificación está bien integrada, los hitos están bien planteados, pues más o menos bien. Ahora bien, ¿cómo somos capaces, efectivamente, de cruzar todos esos datos, todas esas variables, con un control de avances? Un control de avances que no siempre es un plano entregado, que no siempre es una parte, un polín, ¿no? Soldado a bordo. Pues ahí está el reto. Ahí está el reto y estamos poniendo toda la carne en el asador, usando modelos digitales, usando inteligencia artificial y usando la ayuda de nuestros stakeholders, como vosotros, para, de una manera lo más real posible, cruzar ese grado de avance, ese control diario de avance del producto, ¿vale? Y que nos dé efectivamente un control de costes, un CPI, un control de avance, un SPI, lo más real posible que nos permita efectivamente poder tomar decisiones de cara a la consecución de los hitos y de cara a la satisfacción del cliente como principal objetivo. No, la verdad es que hay retos importantes a la hora de abordar grandes programas, sobre todo con la cantidad de nuevas tecnologías que se incorporan, ¿no? Pero al mismo tiempo los jefes de programa opino que deben ser conocedores de las nuevas tecnologías, Claro. ¿no? ¿Hasta qué punto involucráis a los jefes de programas Claro. en esas, vamos a decir, arquitecturas de innovación, organizaciones de innovación, Claro. o departamentos de I+D, Claro. para que puedan desde el primer momento ser conscientes de los riesgos y los retos que se van a encontrar por el camino? El jefe de programa tiene en su board tiene gente perteneciente a esa rama tecnológica. Y aguas abajo del jefe de programa, del director de programa, tiene a gestores de contrato. Porque no solamente el contrato matriz hay que seguirlo, sino hay mucha adquisición que son pequeños programas que también necesitan de una gestión de coste, plazo y calidad. Entonces, el director de programa al final es el responsable desde el punto de vista de Navantia y desde el punto de vista del cliente, de cumplir con costes, cumplir con plazo y cumplir con alcance. Por ello, son responsables también de hacer aterrizar esa evolución tecnológica en el día a día de la gestión del programa en sí. Por comparar un poco, ¿qué opinas, Daniel? ¿Cómo lo ves? Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alberto. O sea, es fundamental para una correcta ejecución del programa el hacer un análisis de valor ganado, el tener unos KPIs fundamentales, el poder segregar
y detallar cada una de las actividades que tiene que hacer cada fase, cada responsable de cada área, que al final suma lo que es el total del programa. Y en ese sentido, Santa Bárbara lleva estos últimos 5 años trabajando con las nuevas tecnologías, porque creo que las tecnologías están ayudando mucho a esta correcta ejecución de los programas. Entonces tenemos un proyecto de mejora continua que le hemos denominado estandarización y digitalización del control y monitorización de los programas, que utilizando herramientas ahora mismo pues, que están en el mercado de business intelligence, de herramientas de planificación potentes y seguras a través de bases de datos Oracle muy potentes, poder utilizar las mismas para, con la gran cantidad de información y el volumen de datos que un programa puede ser alimentado, ya sea a través de nuestros sistemas ERPs, nuestros sistemas de gestión de la producción, los ERPs de nuestros suministradores, bases de datos de incidencias de clientes, nuestros sistemas de gestión de diseño, de gestión de la configuración. De una forma automática, esas herramientas son capaces de analizar, filtrar y explotar correctamente la información. De tal forma que lo que antes teníamos que hacer con mucha gente, dedicando mucho tiempo y esfuerzo, cogiendo esa información, recapitulándola y analizándola, lo hacemos de una forma automática, de tal forma que el jefe de programa y el equipo de programa se puede centrar en analizar los resultados, la evolución desde unas fases tempranas de la evolución de los programas, que nos permita hacer planes de contingencia para mitigar los riesgos o explotar las oportunidades desde unas fases tempranas, de tal forma que me asegure que la ejecución del programa va a ser eficaz. Esto al final también se complementa un poco relacionado con el punto anterior, ¿no? Cómo puede completar estas herramientas a las habilidades propias de un jefe de programa. Estas herramientas además son herramientas que son fácilmente configurables, pueden ser una misma herramienta adaptar a distintos programas o a distintos roles dentro de una empresa, incluso al cliente. Podemos generar informes de valor ganado, de seguimiento, CPIs, SPIs, como ha comentado antes Alberto, de una forma mensual o semanal si es necesario para el cliente de forma interna, pero también te permite dar los mensajes adecuados a cada nivel de la organización en base de cómo vamos avanzando en el programa. Al final, ¿en qué redunda? En una buena herramienta para mejorar la comunicación, en una buena herramienta para la toma de decisiones eficaces bajo mucho estrés y con mucha información y en tiempo real y de forma anticipada. Creo que antes nos dedicamos mucho a analizar la información y cuando teníamos que tomar la acción ya era tarde porque ya habíamos perdido mucho tiempo en poder tomarla. Entonces, estas herramientas yo creo que son fundamentales. Y en lo que al producto se refiere, ¿no? También yo creo que la digitalización es algo fundamental que no podemos perder de vista, ¿no? O sea, y que nuestros jefes de programas tienen que ser conocedores. Un buen ejemplo que a mí me gusta poner en cuanto a la digitalización y la importancia de las tecnologías es lo que se ha venido a llamar en los últimos años la predictividad en el mantenimiento, ¿no? Cómo de importante es en las fases iniciales de los programas que los jefes de programas y los equipos, aparte de que sean conscientes de los requisitos que definen un producto, de movilidad, de protección, de calidad, seguridad, también tengan en cuenta la mantenibilidad como un punto fundamental de una forma eficaz, de tal forma que tú en las fases iniciales, tecnológicamente, sensorizando, digitalizando tus equipos, tus subsistemas, en colaboración con tu cadena de suministro, eres capaz de evaluar la diagnosis de cada uno de los sistemas, pero además complementándolo con desarrollos software propios de prognosis que te permiten anticipar, al igual que anticipas la gestión de los programas, la predictividad, la mantenibilidad de cada uno de los sistemas, ¿no? Es el fin del ciclo de vida. Al final, ¿en qué redunda? Un ejemplo pues, es el sistema HUMS que recientemente hemos presentado en Sindex hace un par de semanas, ¿no? Un sistema para monitorizar y digitalizar el uso y la salud de los componentes de los sistemas y al final, ¿en qué redunda? En una optimización de la flota. Podemos, a través de estas herramientas, esta digitalización y sensorización, prever y adelantarnos a la mantenibilidad que van a tener nuestros sistemas, de tal forma que cada euro que nos gastamos en el mantenimiento va a tener el mayor retorno posible, porque nos adelantamos, anticipamos qué repuestos necesitamos, qué formaciones tenemos que dar a nuestros parques, cuáles son los cursos que tenemos que dar, qué conocimientos tienen que tener. Y al final, como siempre, redunda en una buena consecución de los objetivos del programa, los objetivos de la empresa y de satisfacción del cliente. Es fundamental. Que añada, y clave, la ortodoxia. O sea, es clave que todos los que tienen que introducir un dato en el sistema sean ortodoxos en hacerlo. Totalmente. Porque si no tenemos ortodoxias en esos procesos de adquisición de datos, al final el resultado que tendremos no será el adecuado para tomar la mejor decisión. Yo creo que la estandarización, la ortodoxia, facilita para no corromper los procesos, que al final lo que peor que te puedes tener es que el resultado sea erróneo. Tienes que asegurarte que el resultado sea contaminado, va por el sistema y al final nos puede llegar a matar. Yo creo que la ortodoxia en el dato, en la introducción del dato manual, que siempre existirá, sobre todo en industria naval siempre existirá el dato manual, debe ser una clave, esa cultura de ser ortodoxos
Sí, y además cada vez hay más sensores, aparte de que sea, obviamente, yo creo que nunca el 100% de los datos serán manejados de forma automática, pero la sensorización en los procesos productivos cada vez es mayor, tanto en los productos como en los procesos de fabricación, ¿no? Y eso te obliga a tener unos entornos tecnológicos probablemente diferentes, ¿no? Probablemente más seguros, compartidos con los clientes también, para que puedan incluso acceder a esa información en fases previas del producto, y todo eso requiere una coordinación y unas capacidades y un talento diferente que hay que desarrollar en la casa, ¿no? Y volvemos un poco al punto anterior del talento, de cómo un jefe de programa se aprovecha de un proceso de sensorización, de un proceso de ensamblaje o de un proceso de fabricación o de una fábrica de motores, ¿no? Es un tema relevante, y yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos para poder sacar el máximo jugo de las tecnologías hoy en día, ¿no? Bueno, más allá de las personas que hablamos en el primer bloque que hemos tenido, de la tecnología directamente implicada que acabamos de hablar, que son ambos elementos internos, podríamos decir, de las empresas, en estos programas interviene también todo un ecosistema de proveedores. La cadena de suministro conforma, de este modo, el tercer pilar temático que queremos tratar hoy. ¿Qué nos puede contar sobre este punto, señor Costales? Pues gracias. Yo empezaría haciendo referencia a estudios que hacemos transversales de varias industrias, ¿no? A mí este tema personalmente me parece apasionante, muy complejo, y obviamente, Luis, a mí me gustaría, sobre todo por tu posición, que nos dieras luego algunas pistas de cómo lo estáis gestionando en Airbus. Pero la verdad es que encuestas que hacemos a directivos especializados en cadena de suministro, direcciones de compras, aprovisionamiento, planificación, la conclusión a la que estamos llegando es que todo lo que son esta gestión de la cadena de suministro se está convirtiendo, está pasando de ser una herramienta para optimizar costes, para hacer más eficiente el programa, a realmente una palanca de crecimiento. Es decir, los partners, proveedores, claro, el ecosistema es cada día más complejo. Tu proveedor puede ser una compañía que te triplica el tamaño en facturación, volumen y presencia internacional, y es un proveedor que te está proveyendo, pues, uno de los sistemas, uno de los componentes clave en tus sistemas, ¿no? Entonces, en este ecosistema, las relaciones con esos proveedores y la integración debe ser de forma inteligente, y muchas veces son diferenciadores. El tener un buen equipo, un buen sistema perfectamente integrado, le multiplica por 2, por 3, por 10 el valor de tu producto, lo va a hacer más exportable, lo va a hacer más comercializable, y le va a dar probablemente una vida más larga que una mala elección, ¿no? Y por el contrario, una mala elección de partners te puede retrasar en coste, en plazo, puede impactar enormemente un producto, tanto a tu ejército nacional, que normalmente suele ser el lanzador, como posteriormente para la exportación, ¿no? Y bueno, afortunadamente y desgraciadamente, pues yo creo que todos conocemos estos casos, ¿no? Cada vez, esto también lo que hace es que cada vez sea más habitual que los proveedores participen en fases preliminares en el diseño, y que participen durante las conversaciones, en las tomas de los requisitos con los clientes, para que de primera mano identifiquen los riesgos, las problemáticas en las integraciones, los requisitos del cliente, las especificaciones técnicas. Más allá de consorcios que se pueden formar, y es bueno involucrarles, y creemos que esa diferenciación, esa apuesta por el valor que se hace al seleccionar un partner u otro, debe hacerse que participen desde las primeras fases del proyecto, ¿no? Y en estos escenarios, yo, por introducir un poco la conversación, diría que hay como tres objetivos, ¿no? Y que me gustaría, Luis, si te parece, que nos dieras un poco tu punto de vista sobre esto. Este escenario implica orientarse a un objetivo, obviamente, a los requisitos del cliente, a cumplir los requisitos, e incluso dar algo más, siempre y cuando el entorno económico y presupuestario lo permita, pero tienes que siempre dar algo más
sobre todo para diferenciarse en el mercado, ¿no, Alberto? Es decir, si quieres que tus productos sean exportados y sean exitosos comercialmente, yo creo que hay que siempre dar algo más para que esté a la vanguardia, ¿no? Esté en el edge, ¿no? En el límite de la familia de los productos que se comercializan, ¿no? O sea, una orientación a los requisitos del cliente, la cadena de suministro, no solamente tú como empresa, sino también tu cadena de suministro, ¿no? Por otra parte, como comentaba antes, la eficiencia económica y la visibilidad, es decir, establecer mecanismos de visibilidad, de seguimiento, de control, que permitan identificar riesgos tempranos y, como comentabas antes, pues ir controlando por grado de avance o por los mecanismos de control que se hayan establecido, ¿no? Y finalmente yo no lo abandonaría y no lo infravaloraría, que sería todo lo que es enfoque de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad. Vamos hacia enfoques bueno, uno, porque hay una responsabilidad también del desarrollo de la industria nacional y el desarrollo también de la economía española. Yo creo que también eso es un elemento importante, pero al mismo tiempo yo creo que todos evolucionamos también hacia conceptos de sostenibilidad. Y las futuras tecnologías más eficientes, más verdes, también se incorporarán poco a poco en los programas militares, como ya se está haciendo en los programas civiles, ¿no? Por poner un poco algunos elementos encima de la mesa, Luis, no sé, ¿qué opinas desde tu posición también de programas y compras en Airbus? ¿Cómo se alinean estas ideas a tus objetivos estratégicos? Y si nos puedes dar un poco unas pinceladas sobre la estrategia de desarrollo de cadena de suministro en Airbus. Muy bien, pues nada, encantado. Ese es el trabajo que hago realmente ahora mismo, o sea que estoy en mi salsa. Bueno, básicamente, y por concretar un poquito, porque si no esto podríamos hablar de forma muy extensa, por concretar un poquito tenemos que entender que los programas de defensa sirven dos propósitos. Por un lado, dar capacidades a las Fuerzas Armadas de los países con los que estamos contratando, con lo cual tenemos que trabajar muy estrechamente con el cliente y con las cadenas de suministro locales. Y por otro lado, desarrollar unas cadenas de suministro estratégicas para cada uno de los países, sobre todo para que nuestros clientes tengan cierta autonomía para poder desarrollar los productos, evolucionarlos en el futuro y demás. En esa línea, nosotros normalmente con nuestros clientes, y es el caso, por ejemplo, del que Defensa Español, lo que trabajamos son con protocolos, con acuerdos, en los que definimos claramente cómo vamos a involucrar las cadenas de suministro, ¿no? Entonces es una parte bastante estratégica. Desde cada programa tiene una naturaleza, no podemos comparar un programa de desarrollo de muy largo ciclo, como puede ser el FCAS, ¿no? Donde estamos desarrollando productos que van a estar operativos en el 2045. Entonces eso ya tenemos que planificar un poco la cadena de suministro de una determinada forma a proyectos en los que tenemos que desarrollar nuevas capacidades para introducir en productos existentes. Entonces la aproximación viene a ser distinta. Pero hay algo que no cambia, que es que cuando un cliente, un Estado invierte en productos de defensa, quieren tener un retorno industrial, quieren asegurar colaboraciones que van más allá muchas veces de poner trabajo, sino desarrollar conocimiento en el país, dotarles de capacidades a las futuras empresas que van a mantener el producto, que van a hacer pequeñas modificaciones sobre el producto, y esa es una de las labores que tenemos nosotros. Concretamente en el FCAS es uno de los grandes programas de defensa, probablemente uno de los mayores programas de defensa en el que Europa se va a meter en el próximo, donde vamos a conectar realmente las tres áreas de mar, aire y tierra, porque vamos a mejorar la conectividad. Estamos hablando de datos, de inteligencia artificial. Va a ser realmente vamos a introducir muchas capacidades que conocemos ahora o que son incipientes y capacidades que aún no conocemos. Entonces el reto es cómo identificar las tecnologías que vienen, cómo tratar con los clientes, cómo adaptar esas tecnologías a sus productos para hacer misiones específicas, también entender cómo van a ser también las misiones del futuro, porque eso es una de las grandes incógnitas, ¿no? Nuestros propios clientes de defensa están desarrollando y empezando a pensar cómo van a ser de alguna forma las misiones del futuro, y nosotros adaptar toda esa cadena de suministro para poder cumplir esos objetivos. Solo para daros un dato. El año 2020, bueno, el 2019, porque el 2020 a lo mejor puede introducir algún sesgo por el tema de la crisis, Airbus facturó 55 billones de euros.
¿no? De los cuales el 76% corresponde a la cadena de suministro. Por lo tanto, nosotros debemos contemplar la cadena de suministro no como un coste, sino realmente como un generador de valor. Y ahí es donde estamos trabajando muy de cerca con los proveedores para identificar tecnologías, dar más valor por el dinero que invierten nuestros propios clientes y sobre todo, pues eso, identificar nuevas capacidades que introducir al servicio, que es lo que están demandando, ¿no? nuestros clientes. En esa línea, nosotros llevamos trabajando bastante, por ejemplo, en el FCAS estamos intentando identificar muy de cerca, muy mano a mano con Defensa, qué capacidades existen en el mercado, ¿vale? Estamos haciendo también maduración de esas tecnologías con objeto de poder adaptarlas en el futuro, definir los requisitos de alto nivel de este sistema tan complejo del FCAS, que van a haber, pues va a haber un nuevo avión de combate, también vamos a tener drones autónomos que van a estar cooperando con estos aviones, van a hacer misiones conjuntas, vamos a tener todo el tema de conectividad, sistema de sistemas, manejos de datos con muchísima información, también vamos a ver qué tipo de información podemos dar a los pilotos o a las personas que estén controlando todas esas operaciones. Entonces, temas de ciberseguridad es muy importantes y tienes que proteger todos esos datos para evitar, pues eso, que se utilicen. Entonces, la parte de ciberseguridad es muy importante también, y tecnologías de baja observabilidad, que no solo ya es para que un producto no sea detectado, sino pues eso, qué más podemos hacer en esa línea, porque evidentemente según se va evolucionando la tecnología, pues se van detectando trazas en el aire y cosas así que tenemos que intentar ir mejorando también. Entonces, nuestra misión precisamente es desarrollar esas cadenas de suministro que son complejas, a la vez que cumplir también requisitos muy demandantes, como es posicionar trabajo en determinados países, y tenemos que desarrollar esas industrias, ¿no? Con lo cual tenemos que mirar siempre en el corto y medio y largo plazo en los países donde estamos haciendo negocio. Has sacado el tema del offset, que yo creo que es fundamental. Yo no sé si cada vez más, ¿no? Probablemente es para que haya una continuidad y las empresas sean sostenibles en el tiempo. ¿Os ha afectado mucho? ¿Cómo habéis logrado dar sostenibilidad a las empresas, ¿no? ¿Cómo habéis logrado mejorar la resiliencia, que es una palabra muy habitual, durante estos años en donde obviamente la carga de trabajo ha sido inferior y donde a lo mejor ha habido algunos problemas de desabastecimiento? Pues mira, José Luis, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que tenemos que trabajar de una forma mucho más cercana con nuestros suministradores, ¿no? Y esa es una parte vital, lo has introducido tú al principio, y yo creo que ahí es donde debemos hacer un esfuerzo muy importante, ¿no? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que necesitamos asegurar la continuidad del negocio, porque tenemos que seguir entregando esos productos a nuestros clientes, esas capacidades a nuestros clientes, y evidentemente dependemos de la cadena de suministro. Entonces, Airbus durante todo este periodo ha desarrollado muchas metodologías con objeto de mejorar de alguna forma la continuidad del negocio, ¿no? Por un principio, lo que hemos hecho unos observadores financieros de suministradores, lo que llamamos un Supplier Financial Watchtower, y aquí básicamente nos fijamos en la salud financiera de nuestros proveedores a corto y medio plazo para tomar decisiones, ayudarles a asegurar que primero van a seguir manteniendo la continuidad del negocio que hemos estado hablando, pero por otro lado, en el momento que salgan de la crisis, podemos adaptarnos digamos, a las necesidades de producción que existan en ese momento, ¿no? Entonces, ese salto es importante. Por otro lado, lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos que reestructurar la cadena de suministro. Entonces, estamos trabajando en reestructurar la cadena de suministro, fundamentalmente en la parte de aeroestructura, ¿no? Donde estamos, de alguna forma, asegurando que tenemos control total, lo que llamamos un control end-to-end del producto, ¿vale? Entonces ahí pues, estamos reintegrando subsidiarias, estamos reestructurando las subsidiarias, estamos trabajando con suministradores y con partners para que haya una mejor integración a todos los niveles en la cadena de suministro, y también se optimicen realmente los costes de producción, ¿no? Eso es una parte muy importante, y bueno, no nos hemos limitado a eso. También hemos dotado de capacidad financiera a nuestros suministradores, desarrollando tenemos nosotros un portal que se llama Arbustalia, donde de alguna forma ponemos en contacto suministradores con problemas financieros con inversores que quieran de alguna forma pues, descontar facturas,
facturas o a tipos de interés acordados, etcétera, con lo cual estamos monetizando de alguna forma facturas pendientes, con lo cual hemos acelerado eso. También hemos trabajado en conjunto con varias instituciones, entre ellas TEDAE también, donde hemos definido unos fondos de recuperación, de desarrollo e incluso de integración de la cadena de suministro, ¿no? Donde los hemos implementado ahora mismo en Francia y en España. Y bueno, pues son a través de entidades de capital riesgo, donde nosotros también participamos invirtiendo. Pues lo que hacemos es facilitar de alguna forma también y dotar capacidad financiera a nuestros suministradores. También nos hemos dado cuenta que tenemos que mirar a largo plazo. Entonces estamos pidiendo, porque hemos tenido, no solo ha sido el COVID lo que nos ha afectado, hemos tenido incendios, hemos tenido inundaciones muy recientes en Alemania, por ejemplo, las habéis visto, hemos tenido ataques de ciberseguridad. Con lo cual nosotros estamos ya trabajando en una línea donde a cada uno de nuestros suministradores les estamos pidiendo un plan de continuidad del negocio, donde ese plan se centra muy en el medio y largo plazo, y en el corto plazo pues también hemos mejorado de alguna forma la evaluación de riesgos que tenemos de nuestros suministradores, donde tenemos un 360 de suministradores, y estamos trabajando de forma muy activa en identificar riesgos en el corto y medio plazo. Por último, está hablando de ciberseguridad. La ciberseguridad cada vez tiene más importancia en nuestro negocio, y una de las cosas que estamos haciendo es definir unos requisitos de ciberseguridad mucho más claros para nuestros proveedores. Les hemos mandado esa información, les hemos auditado con objeto de minimizar ataques, porque claro, a nosotros nos pueden atacar a nosotros vía nuestros suministradores también, porque cada vez nuestros sistemas están mucho más integrados y eso hace que tengamos que vigilar eso. Hemos mejorado también los seguros que tenemos o sea que hemos hecho un montón de actividades con objeto de dotar de alguna forma a nuestra empresa con una cadena de suministro mucho más robusta y resiliente. La verdad es que has mencionado varios temas súper interesantes. Has hablado del tema de concentración de cadena de suministro. Yo creo que hay un esfuerzo relevante, sobre todo para que haya players nacionales que tengan un cierto peso a nivel no solamente nacional, sino también para participar en programas internacionales. Has mencionado también un tema de herramientas y mecanismos de control, seguimiento, esas torres de control que comentabas para la visualización de la situación económica de los proveedores y de riesgos y de riesgos operacionales, ¿no? Quizás el punto a lo mejor que querría un poco también ver tu opinión, ¿cómo ves a futuro el tema de la sostenibilidad dentro de la cadena de suministro y hasta qué punto visualizáis o apostáis por este tema en los futuros programas? Es una pregunta muy interesante, José Luis, porque yo creo que la percepción que tiene ahora todo el mundo es que en los programas de defensa no tenemos en cuenta criterios ecosostenibles, ¿no? Y yo creo que tenemos que huir precisamente de eso, porque cada vez nuestros propios clientes de defensa nos piden productos más sostenibles. Eso hace evidentemente que nosotros tengamos no solo que cumplir las expectativas, sino que asegurarnos que a todos los niveles, tanto internamente como en nuestra cadena de suministro, implementamos de alguna forma unos procedimientos y unos procesos que nos aseguren que nuestros productos sean más ecosostenibles. Nosotros, para darte una pincelada de lo que hacemos, hay muchas iniciativas, pero fundamentalmente hemos creado un código de conducta que ahora mismo es necesario para poder firmar contratos con nosotros. Y prácticamente la mayor parte de los contratos que estamos firmando ahora tienen ese código de conducta, los que no son adaptaciones de contratos que tenemos, que estamos negociando y demás, pero fundamentalmente pues prácticamente toda nuestra cadena de suministro se está adhiriendo a esos códigos de conducta que vienen desde ética, cumplimiento, responsabilidad social corporativa y nuestros requisitos de medio ambiente. Entonces, de alguna forma hemos definido eso. Pero no solo eso. Nosotros cuando seleccionamos suministradores, hacemos lo que llamamos un call for tender, pedimos ofertas a nuestros suministradores. Uno de los criterios por los cuales estamos empezando a seleccionar proveedores es precisamente criterios de sostenibilidad y de alguna forma criterios de medio ambiente. En ese aspecto hemos empezado y por ejemplo, claro, estamos pensando en nuestros flujos de transporte internamente entre las organizaciones, suministradores que estén más cerca de áreas geográficas para limitar precisamente esas emisiones de CO2. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande, sobre todo en retirar los plásticos también de la cadena de suministro. Es uno de los grandes proyectos que tenemos. Proyectos que son un reto, porque al final
os podéis imaginar la cantidad de millones de piezas que podemos recibir al día, pues evidentemente eso hace que tengamos que manejar, digamos, la cadena de suministro desde un punto de vista más social y evitando ciertos impactos. Y ahí es donde vienen los retos también tecnológicos, evidentemente, con cadenas de suministro tan grandes, pues también tenemos que tener herramientas que nos permitan el poder visualizar los riesgos tanto en temas de cumplimiento, de ética o de impactos medioambientales y estar al día, porque claro, al final si hay un proveedor nuestro que tiene un problema medioambiental, al final eso nos acaba salpicando nuestros productos, ¿no? Entonces, para nosotros eso es muy importante y ahí es un reto y es un área donde nosotros estamos empezando a evolucionar, tenemos cierta tecnología y estamos intentando pues eso, integrar sobre todo toda la información que tenemos viniendo de las fuentes de inteligencia que tenemos de información, bueno, pues todos los inputs, y ahí es donde buscamos soporte de empresas como la vuestra, como sabéis. Sí, oye, pues gracias. Yo fíjate, le comentaría a Alberto dos temas muy relevantes. Yo creo que están en el ADN de Navantia. Uno, como empresa pública, desarrollar la cadena de suministro nacional, y por otro lado, todos los temas de sostenibilidad, Navantia Verde. Yo creo que son dos elementos que están en vuestro ADN y que también, si puedes comentar un poco, a lo mejor nos puedes ilustrar de cómo estáis abordando la transformación o estas mejoras, incrementos de eficiencia a través de la cadena de suministro y a lo mejor en estos dos temas más concretos. Sí, para nosotros la cadena de suministro es crítica. Es crítica en tanto en cuanto cada vez son más demandantes en plazo los productos que tenemos en el mercado. Y cada vez es también más demandante el nivel de consolidación del diseño al que tenemos que llegar en etapas tempranas. Eso unido al alto volumen de adquisiciones que tenemos, ya sea de material, ya sea de mano de obra, y evidentemente que tenemos que cumplir de una manera escrupulosa con la ley de contratos del sector público, pues nos lleva a que tenemos que ser muy eficientes con la cadena de suministro. Para nosotros es clave, o sea, es clave que si de repente tenemos que llegar a una PDR con un tanto por ciento de diseño consolidado y eso no se casa con una información técnica que suministra exteriormente una compañía, pues nos lastra los problemas. Claro. Para ello, Navantia lo sabe y Navantia ha puesto pone toda la carne en el asador, tanto desde el punto de vista humano como tecnológico, para que efectivamente pues esa regla que usamos en la construcción naval de 1-3-8, ¿no? De que algo vale 1 en ingeniería, vale 3 a grada y vale 8 a flote, no se dé. Y evidentemente en la cadena de suministro para nosotros es una palanca clave para mitigar los riesgos de retrabajos. Retrabajos que pueden impactar de manera exponencial, tanto en plazo como evidentemente en coste, ¿no? Para ello tenemos tenemos encima de la mesa unos protocolos de actuación, un plan de compras. Es clave que nuestro plan de compras, que esté diseñado en etapas incipientes, esté conectado de una manera súper eficiente en la planificación integrada y que sea un poco la piedra angular que nos permita adelantarnos a cualquier tipo de incidencia en este sentido. Estamos siendo capaces de hacerlo, nos apoyamos en herramientas como SAP Ariba también, que nos agiliza mucho, ¿no? el contacto con los suministradores, y sí que es cierto que muchos de los suministradores, que tienen una parte importante del presupuesto de los programas, pues sí que es cierto que lo toman como suyo. Y comparten el riesgo con nosotros. Y gracias a ello, pues, por ejemplo, en el S80 ya estamos enfocando etapa de pruebas, ¿no? De puerto. En F110 como sabéis, hemos conseguido el hito de PDR pasado mayo y ya estamos enfocando la CDR, el Critical Design Review, que dará el comienzo a la construcción, y donde tenemos que llegar con un nivel de consolidación, insisto, de diseño exponencial. De forma que cuando le demos barco al taller, ese taller sea capaz de desarrollar el barco sin ningún tipo de riesgo a realizar retrabajos. Y bueno, y las corbetas para la Marina Real Saudí, que como sabéis empezaron las pruebas de mar este pasado mes y que están dando unos resultados pues exitosos. Muy bien. Luego, evidentemente, esta información técnica y esta cadena de suministro no solamente nos sirve para realizar el producto, sino, como bien dice Daniel y Luis, para el apoyo a ciclos de vida. Apoyo a ciclos de vida que es crítico, sobre todo para nuestro cliente principal, como la Armada Española.
ya de hecho estamos empezando a funcionar con el ACV DS80 y donde hay un papel importantísimo de la cadena de suministro. Para nosotros vital. Y cerrando un poco el círculo, y me uno otra vez a lo que dijo Daniel al principio, el gestor del contrato. O sea, no me canso, los que me conocen, no me canso de decir que el gestor de contrato, que es un pequeño jefe de programa dentro del programa, es clave para que esa cadena de suministro no se pare. Y todo llegue en plazo, llegue en coste y evidentemente llegue en calidad. Yo creo que esto es un buen ejemplo de cómo empresas líderes en el sector de defensa están abordando retos que al final impactan o benefician directamente a vuestros clientes. Es decir, las tres compañías yo creo que habéis dado unos ejemplos y unas claves de cómo tenéis el concepto de eficiencia, ¿no? De eficiencia en la gestión de programas muy incorporado dentro de vuestro ADN propio y de vuestra cultura. Y yo creo que podemos compartir que efectivamente esas tres palancas son claves, ¿no? Un tema de talento y liderazgo, un tema de uso de datos, visibilidad, incorporación de la innovación dentro de esta gestión de programas y finalmente, pues oye Luis, yo creo que has explicado muy bien todo el ámbito de gestión de cadena de suministro y cómo se puede convertir o transformar la cadena de suministro en una pura palanca de eficiencia y de coste, convertirla en una palanca de crecimiento, desarrollo y de éxito, ¿no? a futuro en los Yo creo que hay que hablar ya de partners más que de suministradores. Correcto, creo que es clave. Correcto. Pues nada, Ginés, con esto yo creo que hemos dado una visión efectivamente, desde luego durante estos minutos de conversación pues hemos podido conocer algo más acerca de la gestión de programas en el sector de la defensa, a la que en Accenture se refieren como una combinación de la tecnología y el ingenio humano para incrementar el retorno de la inversión a la ciudadanía y los programas de defensa. Entre las ideas que se han expuesto hemos recogido a vuela pluma, algunas de especial interés. Por ejemplo, en cuanto a gestión de programas en general, nos decía José Luis que este es un compromiso con las empresas, pero también con la ciudadanía. Nos han hablado de las capacidades críticas en el talento en las compañías que hay que tener, sobre la importancia del director del programa, Daniel Pérez, de Santa Bárbara Sistemas. Nos comentaba que en su empresa, y él piensa también que en las demás, y seguramente es así, entienden los programas como un oficial militar entiende una misión de varios años. Un jefe de programa debe ser un líder, debe tener capacidad de comunicación, de negociación y capacidad para tomar muchas decisiones bajo un gran estrés. Sobre este punto, Luis Guerra de Airbus nos comentaba que en su empresa de hecho desarrollan una formación específica para el liderazgo. Prácticamente tienen una academia, nos decían, para poder acometer este importante reto. En cuanto a digitalización y tecnología, José Luis nos contaba que ellos hicieron una encuesta y resultó que con la digitalización se han incrementado los procesos de innovación, según le decían los directivos a los que dirigieron esa encuesta. Alberto Cervantes, de Navantia, nos contaba que con herramientas de control, de gestión y herramientas analíticas, se trata de adelantar en lo posible la toma de decisiones. Esto implica un control de avances verdaderamente importante. Sobre este punto, Daniel Pérez, de Santa Bárbara Sistemas, nos dice que con herramientas muy potentes que hay en la actualidad en el mercado, pues se puede analizar, filtrar y usar muchísima información para lo que anteriormente pues hacía falta periodos muy largos de tiempo y mucho personal dedicado a este menester. Y finalmente, en nuestra tercera parte de este café de redacción, dedicada a la cadena de suministro, José Luis Costales nos contaba que la cadena de suministro está pasando de ser una herramienta para contener costes, básicamente, a ser una palanca de crecimiento en las empresas actuales. Se trata de un punto clave para contar con un buen ecosistema de proveedores, y para ellos es importante que desde el principio estén involucrados en los proyectos, prácticamente desde las primeras fases del mismo y directamente también con el cliente. Luis Guerra de Airbus nos contaba que cuando un Estado invierte en un programa de defensa,
quiere tener un retorno, el famoso offset que nos comentaba también José Luis. Y nos daba un dato, en 2020 Airbus facturó 55.000 millones de euros. Pues bien, de esa cantidad, el 76% corresponde con la cadena de suministro. Yo creo que no hay mejor forma de ver la importancia que tiene. Nos decía también que en esta crisis se han dado cuenta de que deben trabajar más estrechamente con los proveedores. Y Alberto Cervantes, de Navantia, ponía el colofón diciendo que desde luego para ellos, yo creo que como ocurre también con el resto de empresas de esta entidad, la cadena de suministro es crítica y aquí prácticamente hay que poner toda la carne en el asador. Bueno, pues con esto ya solo nos queda agradecer a nuestros invitados sus aclaratorias intervenciones. Muchas gracias, don Daniel Pérez Fernández, director de programas de General Dynamics European Land Systems, Santa Bárbara Sistemas. Gracias a vosotros, un placer. Ha sido un placer. Muchas gracias también a don Alberto Cervantes Sánchez, subdirector de la Oficina de Gestión y Seguimiento de Operaciones en Navantia. Un lujo haber contado con sus aportaciones. Muchas gracias. Y muchas gracias, por supuesto, a Luis Guerra Peña, vicepresidente responsable de adquisición de programas de aviones militares y del FCAS de Airbus and Space. Ha resultado muy ilustrativo. También quiero agradecer muy especialmente que nos haya acompañado don José Luis Costales, Managing Director de Accenture, responsable del sector aeroespacial, defensa, y sobre todo quiero darle la enhorabuena por la buena gestión que ha hecho de este encuentro. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, antes de despedir este primer café de redacción de Infodefensa, quiero felicitar además a Accenture por esta iniciativa de gran interés que ustedes han podido seguir gracias al diario digital infodefensa.com y con la colaboración de Servimedia. Hasta pronto, muy buenos días.